Por favor, no haga esto. No, por favor. La voz de la joven esclava se quebraba mientras la sangre le corría por las muñecas atadas al poste de azotes. El látigo ya había abierto su espalda en surcos profundos, 20 golpes contados en susurros, 20 gritos que terminaron ahogados cuando se mordió el labio para no darles más espectáculo. La élite de la plantación observaba con la ascuridad arrogante de quien cree que el castigo es justicia. Decían que lo merecía. Decían que había cruzado una línea imperdonable. Su crimen había sido enseñar a leer a la hija menor del amo. 3 semas de letras dibujadas en harina derramada en la cocina, pequeños actos de luz en medio de un sistema construido sobre la oscuridad. Alguien la vio, el capataz Hastings descargó cada latigazo con una frialdad que rozaba el entusiasmo. El calor de Mississippi, en ajo de 1851, caía sobre Sweetwater como un hierro ardiente, mezclando sudor y sangre en la piel de Della. Entonces llega el nuevo dueño, Hendrik Widmore, recién casado con la viuda del antiguo propietario, una mujer que murió antes de conocerlo. Su reputación viajaba en susurros de crueldad. Las ruedas del carruaje crujeron, los caballos resoplaron y las botas finas, limpias de barro, se detuvieron frente a ella. ¿Cuál es su crimen?, preguntó con un acento europeo que cortaba el aire. Enseñar, respondió Hastings con orgullo. Enseñar a una niña blanca. 20 latigazos, castigo estándar. Un castigo estándar. Para un miedo estándar, dijo el recién llegado con una calma que incomodó a todos. El silencio fue absoluto. Las manos pálidas se acercaron al vestido desgarrado. La multitud esperaba otra humillación, otra muestra de poder, pero las manos no desgarraron más tela, desataron la cuerda con una delicadeza inesperada. Della cayó y en lugar de golpear la tierra fue sostenida por brazos firmes. «Traigan agua limpia, vendas, suministros médicos de mi carruaje», ordenó sin levantar la voz. «Señor, debo protestar», balbuceó el capataz. «No debe hacer nada más que obedecer», respondió él, y la autoridad cambió de dueño en ese instante. «Ella es Providence», insistió Adlien. «Es una mujer herida», replicó Widmore, «y no toleré tortura en mi tierra». La llevó a la casa grande bajo la mirada atónita de vecinos, trabajadores y sirvientes. Dentro, la recostaron sobre un sofá que nunca había recibido el peso de alguien como ella. Agua fresca tocó su frente. El alcohol ardió sobre las heridas abiertas. Las vendas envolvieron su torso con cuidado. Della entraba y salía de la conciencia mientras escuchaba discusiones lejanas. Cuando abrió los ojos por completo, él estaba arrodillado a su lado, las manos manchadas por su sangre. «¿Puedes oírme?», preguntó. Ella asintió apenas. «¿Vas a sobrevivir?». «¿Por qué?», logró susurrar. «Porque lo que te hicieron estuvo mal», respondió sin adornos. «Y porque no seré el hombre que este lugar espelea». Afuera, el rumor se expandía como fuego, en campo seco, en los barracones. Algunos lograban de alivio, otros desconfiaban. Pearl, con décadas de cicatriz invisible, murmuraba que jamás imaginó ver algo así. Josiah, con la espalda marcada por su precinal historia, advertía que la conciencia de un hombre blanco puede durar solo un día. Della no sabía en qué creer. El dolor era real. El miedo también. Sin embargo, había visto algo en los ojos de Widmore que no era compasión fácil, sino una decisión firme, casi obstinada.
La plantación Sweetwater, símbolo de poder y jerarquía, había sido sacudida por un gesto que cuestionaba los cimientos de su mundo. En una sociedad donde la ley protegía la propiedad por encima de la humanidad, un acto de cuidado podía ser más subversivo que una rebelión abierta. La historia correría más allá de Mississippi, más allá del sur profundo, resonando en oídos que hoy, desde Londres hasta Nueva York, desde Toronto hasta Madrid, todavía intentan comprender cómo sistemas enteros pudieron sostener tanta crueldad. No era solo la historia de una esclava azotada ni de un amo distinto. Era la fractura de una narrativa de poder absoluto. Mientras la noche caía y las voces seguían discutiendo en la galería de la Casa Grande, Della entendió que nada volvería a ser igual. Tal vez el nuevo dueño cambiaría reglas, tal vez no. Tal vez pagaría un preste por su desafío. Pero en ese momento, mientras el vendaje apretaba su espalda y el dolor latía, como un recordatorio de todo lo que había sufrido, también latía una chispa inesperada, la posibilidad de que infuso en el corazón de un sistema brutal pudiera surgir una grieta. Y a veces, una grieta es todo lo que hace falta para que un imperio empiece a desmoronarse. En la Casa Grande, el varón Hendrik Whitmore ocupó el estudio que ahora le pertenecía. Aunque aún parecía un intruso entre los retratos severos y los mapas de algodón. Frente a él se sentaron 5 dueños de plantaciones vecinas que habían llegado sin invitación, decididos a corregir al recién llegado y a explicarle, con la exagridad de generaciones, cómo funcionaban las cosas en Mississippi. ¿Ha causado usted un disturbio innecesario?, anstiñó el coronel Nathaniel Bullers, apoyando ambas manos sobre el bastón. Aquí existen protocolos que mantienen el orden. Estoy al tanto de sus protocolos, coronel, respondió Hendrik con una calma que irritaba. Simplemente he decidido no seguirlos. No es una disección, muchacho, intervino Edmund Fairfax. Posee 93 almas. Si las trata con indulgencia, lo verán débil. Entonces, ¿que lo crean? Contestó Hendrik levantándose para mirar por la vente los campos interminables. No necesito que me teman. Necesito que trabajen. Y creo que lo harán mejor si no son torturados. 20 latigazos por enseñar a leer, añadió Giranzio hacia ellos. ¿Eso es disciplina o miedo al conocimiento? ¿Disciplina miedo al conocimiento? La sala estaló en voces superstia, amenazas veladas, advertencias sobre ruina social y financiera. Hendrik dijo que se desahogarán y luego alzó una mano. Heredé esta plantación por circunstancias que no busqué. No puedo liberar a nadie. Las leyes lo impedirían, pero sí puedo negarme a brutalizarlos mientras estén bajo mi autoridad. Será aislado, coronel Bullers insistió. Tengo riqueza fuera de aquí, replicó Hendrik. Negocios en Charleston, inversiones en el norte. No dependo de Sweetwater para sobrevivir. La amenaza cayó con precisión. Varios de los hombres eran ricos en tierra y pobres en efectivo. Al mediodía, Della ya podía sentarse con Yuda. Pearl le ofrecía caldo, mientras otras mujeres se acercaban en silencio. Tocaban su mano, murmuraban preguntas. Un mozo pareció en la puerta. El varón quiere verla cuando puedan caminar. El barracón quedó mudo. Miedo y curiosidad flotaron en el aire. Ayúdenme a levantarme, susurró Della. Cada paso hacia la Casa Grande fue un incendio en su espalda vendada.
El estudio olía a libros antiguos tabaco. Henrik se puso de pie y se elió una silla, pero ella permaneció erguida. ¿Y cómo te sientes? Preguntó. Sobreviviré, señor. Eso espero. Saco un libro encuadernado en cuero. ¿Puedes leer esto? El corazón de Della golpeó con fuerza. Miró la página y asintió. Sí, pensé que... Sí, ¿fue la primera vez que enseñaste a alguien? No, señor. Enseñé a otros en los barracones. Antes, en otra plantación. También. ¿Y Zula dónde aprendiste? Mi primera ama era cuáquera. Creía que todas las almas debían leer la palabra de Dios. Cuando murió, me vendieron. Henrik guardó silencio unos celios. Tengo una propuesta, peligrosa pero necesaria. Quiero abrir una escuela discreta en el viejo granero de tabaco, disfrazada de instrucción religiosa. Que tú enseñes. Estás loco, respondió Della sin poder evitarlo. Probablemente, admitió él. Pero para darle la uña cordura en un mundo enfermo sé actuar contra él. Tú puedes permitirte esa locura, replicó Aurelio. Eres blanco, rico hombre. Si descubren esto, nosotros moriremos. Lo sé. Por eso pregunto, no ordeno. Puedo obtener recursos y asumir la culpa si algo sale mal. Tu palabra no bastará, Henrik. Abrió un cajón y volcó coste. Sobre el escritorio una bolsa de cuero llena de monedas de oro. Esto es tuyo, no como pago porque no eres libre para rechazar trabajo. Es dinero de escape, dinero de possibility. Si un día puede comprarse tu libertad, quiero que lo tengas. Della miró el brillo imposible del oro. ¿Y supo por qué? Porque intentó ser menos monstruo de lo que este lugar espera. Esa noche, con la bolsa escondida bajo una tabla suelta, Della habló con Pearl. «Quiere que enseñe en secreto», dijo. Pearl aspiró con fuerza. «Entonces seré tu primera alumna», respondió en la oscuridad. «Soy Villa, pero no quiero morir sin escribir mi nombre. Vi a mis hijos vendidos y no pude leer los papeles que los separaban de Mimi. Si vivir es peligroso para nosotros, al menos que sí peligroso por algo hermoso». Durante los días que la noticia se difundió con cuidado entre los barracones, con susurros que viajaban más rápido que el viento del delta. Algunos dudaron, temiendo represalias. Otros sintieron que, por primera vez, la plantación no era solo un lugar de castigo, sino también de posibilidad. Henrik, desde el estudio, sabía que cada paso lo alejaba de sus vecinos y lo acercaba a un conflicto inevitable. Pero mientras el sur defendía tradiciones, él apostaba por una idea sencilla y radical, que enseñar a leer no debía costar sangre. Y así, bajo el calor persistente de Mississippi y la mirada vigilante de una sociedad que prefería la obediencia al pensamiento, comenzó a gestarse algo que desafiaba no solo a Sweetwater, sino al prole sistema que la sostenía. Al final de la semana, Della ya tenía 7 estudiantes comprometidos, todos udans, todos conscientes del riesgo, todos dispuestos a jugarse la vida por algo tan simple y tan peligroso como aprender a leer. El viejo granero de tabaco se alzaba en el extremo occidental de los campos, lejos de miradas casuales, pero lo bastante cerca para llegar tras la jornada. La primera noche, 15 de septiembre de 1851, 7 figuras entraron con linternas y Biblias bajo el brazo. Oficialmente era un estudio religioso. En realidad era el inicio de una revolución silenciosa. Della, con la espalda aún ardiendo bajo el vestido,
Sostuvo el libro que Henrik había comprado. Comenzamos con letras, susurró. A de atrevers, B de valentía, C de cambio. Las palabras flotaron en el aire del granero como una promesa. Durante 3 meses nadie fuera del brujo supo de la escuela. Se reunían 4 noches por semana. Abrían con oración y cánticos lo bastante altos para justificar su presencia si alguien escuchaba. Después el verdadero aprendizaje comenzaba. Pearl, con manos temblorosas, aprendió a escribir su nombre. Pearl Washington llenaba las pizarras una y otra vez. Cuando muera, Adlen sabrá que vi y aprendí, decía con una sonrisa orgullosa. Marcus avanzaba con humos, calculando mer y ángulos. Nos mantuvieron ignorantes a Prusto, murmuró una noche, dependientes. La comprensión era un fuego nuevo en sus ojos. Henrik visitaba el granero 2 veces por semana, siempre solo, siempre después del anochecer. Traía periódicos de Memphis y Nueva Orleans, mapas que mostraban ríos y fronteras. Pistia del mundo más allá de Mississippi. Pero no todos eran ciegos. Hastings seguía vigilando. En plantaciones vecinas, los propietarios notaban que algo era distinto en Sweetwater. Los trabajadores comparaban, preguntaban. En diciembre, el coronel Bullers reunió a 8 hombres en su estudio. Whitmore está criando un presidente peligroso, dijo sin rodeos. Nuestra gente está observando. Necesitamos recordarles el orden natural. Propusieron un ejemplo público, algo que ni siquiera Whitmore pudiera impedir. El plan fue tomando forma. Una infracción cometida fuera de Sweetwater, lo bastante seria para justificar castigo legal. En el granero, ajena a la conspiración, Della explicaba adjetivos cuando Tomás habló con cautela. El varón me ha preguntado por rutas al norte, caminos hacia Memphis, conexiones con el río Ohio. En silencio fue pesado. Ferrocarril subterráneo, susurró Pearl, está pensando en ayudar a escapar. No es asunto nuestro, respondió Della con firmeza, aunque su corazón latía con fuerza. Aprenda, ya es peligroso. Esa noche Henrik treca tarde, rostro tenso. Mis contactos cuáqueros pueden mover personas al norte, 3 a la vez. Es extremadamente arriesgado. Podrían morir. ¿Ofreces pasaje? Preguntó Della. Ofrezco possibility, pero debe ser voluntario. Tú decidirás quién. La responsabilidad cayó sobre ella como otra carga invisible. Necesito tiempo, dijo. Tómpalo, respondió él, pero ten cuidado. Los asesinos planean algo. 3 semanas después, en día dedicado en Vicksburg, la trampa se cerró. Thomas llevó el carro para comprar suministros. Tarea rutinaria. Mientras cargaba harina, el sheriff Morrison Patrician con 2 ayudantes. Muchacho, tus papeles. Thomas entregó el permiso firmado por Whitmore. El sheriff lo examinó con exagerada lentitud. Esta firma parece falsa, señor. El varón la firmó. ¿Me llamas mentiroso? El aire tenso. Tomás comprendió. No se trataba de tinta, sino de escarmiento. Estás arrestado por falsificación, declaró el sheriff. Cuando la noticia llega a Sweetwater, Thomas ya estaba en la cárcel. Henry cabalgó al pueblo y protestó. Los corviantos son legítimos. Con respeto, pueden copiarse, replicó Morrison. Mañana estará al magistrado. 30 latigazos públicos. Henrik entendió que discutir no serviría. Dejó la cárcel y fue directo a la plantación de Bullers. El coronel lo recibió con bourbon en mano y satisfacción. Pesnas oculta. Negocio desafortunado con tu muchacho, dijo con suavidad.
Pero la ley es la ley. Henrik lo miró sin parpadear. Sabes que esto es una emboscada. Lo que sé es que tu indulgencia está sembrando inquietud. El orden Bepanse. El orden basado en el miedo siempre termina. Quebranuje songe. Respondió Henrik. Puede que en Londres o Nueva York se permitan filosofías, pero aquí el algodón sostiene el mundo, replicó Bullers. Y si una sola mente aprende a cuestionar, todo se tambalea. Al amanecer reciente, la plaza del pueblo se llenó, propietarios, comerciantes, curiosos. Thomas fue llevado al poste bajo el sol frío de diciembre. En Sweetwater, Della sintió el presentimiento antes de que llegara el mensajero. La escuela secreta ya no era invisible. Cada letra aprendida tenía ahora un costo tangible. En el granero vacío esas noches, las linternas no se encendieron. Pearl apretó la mano de Della. ¿Y valió la pena? Suro. Della pensó en el oro escondido, en los mapas del norte, en las palabras escritas por primera vez. Sí, respondió con voz bajas pero firme. Porque una vez que alguien aprende a leer, el miedo ya no gobierna igual. Ya usted el sur insistiera en sostener su sistema con látigos y leyes torcidas, algo había cambiado. En Sweetwater, en Mississippi, bajó la mirada de hombres decididos a preservar su poder. Una chispa seguía viva, pequeña pero imposible de ignorar. Ambos sabemos que esto no tiene nada que ver con la ley, y todo que ver con que ustedes resienten mis prácticas, dijo Henrik con voz de hielo ante el coronel Bullers, dejando claro que entendía la trampa. De regreso en Sweetwater, Della reunió a los estudiantes en el granero de tabaco. El arresto de Thomas había corrido por los barracones como un incendio imposible de contener. Debemos detener las lecciones, dijo Celia apenas entraron. Si vigilan a Thomas, pueden vigilarnos a todos. Eso es lo que quieren. Y respondió Marcus con rabia contenida, que tengamos miedo, que abandonemos el aprendizaje. Si les damos eso, les damos todo. Noble sentimiento, murmuró Josía desde la puerta, hasta que todos estemos amarrados a postes junto a Thomas. Entonces Pearl habló con una firmeza que sorprendió incluso a Della. Tengo 72 años. Viví más de 7 décadas sin escribir mi nombre. Estos meses, aprendiendo mis letras, han sido como ver corresbos de una vida en gris. ¿Quieren que vuelva a la oscuridad por miedo? Estar viva ya es peligroso. Al menos así muero sabiendo algo hermoso. La mañana siguiente, media Vicksburg acudió al castigo público de Tomás. Los azotes eran espectáculo y advertencia. Henrik estaba entre la multitud, obligado a mirar, sin poder intervenir por ley. Tomás fue atado al poste en la plaza. El primer golpe abrió su piel. Henrik cerró los ojos, pero no pudo cerrar los oídos. Al 20º latigazo, Tomás se desplomó inconsciente. Lo reanimaron con agua fría para completar los 30 golpes. Cuando todo terminó, Henrik pagó la multa y llevó el cuervo. Maltrecho de regreso a Sweetwater. Della esperaba con vendas y agua limpia. ¿Vivara? Preguntó Henrik. Físicamente, Radi, respondió ella mientras limpiaba cada herida. Pero algo se rompe por dentro cuando te golpean así. Esa noche, con Thomas recuperando y el miedo espesando el aire, Della tomó una decisión. Reunió a los estudiantes restantes y a Henrik. Hay conexiones con el ferrocarril subterráneo, dijo despacio. 3 personas pueden ir al norte en 2 semanas. Tomaré uno de esos lugares. Ofrezco los otros 2 a quien esté dispuesto a arriesgarlo todo.
El silencio fue absoluto. Si nos atrapan, morimos, añadió, pero si lo logramos seremos libres de verdad. ¿Por qué ahora? Preguntó Celia. Porque la golpiza de Thomas probó que aquí el conocimiento solo hace visible nuestras cadenas. Necesitamos usar lo aprendido en un lugar donde importe. Marcus habló primero. Estoy dentro. Mi esposa murió, mis hijos fueron vendidos. Solo me retienen el miedo y la costumbre. Prefiero el miedo con esperanza. Perlía despacio. Soy demasiado villa para correr, pero siguió a Bessie. Tú debes ir. Eres joven, llevas todo esto en tu cabeza. No puedo dejarte. Protesto, Della. Moriré pronto por cosas naturales. No dejes que la lilta te encadene, respondió Pearl con ternura. El plan quedó fijado para el 15 de enero de 1852. En pleno invierno, cuando el frío hacía más difícil el viaje pero menos atentos a los patrulleros. Las dos semas fueron una agonía de sonidos sospechosos y miradas largas, pero el secreto resistió. La noche antes de partir, Pearl entregó a Della un pequeño bulto. Dentro había una joya con letra temblorosa. Pearl Washington aprendió a leer y escribir en su segundo año de escuela. Fue valiente. Guárdalo, dijo. Cuando seas libre, recuerda a una anciana que murió sabiendo que las palabras ya no eran misterio. El amanecer del 15 de enero llega claro y cortante. Henrik preparó el carro con un fondo falso donde 3 personas podían esconderse. Della, Marcus y Bessie se despidieron en silencio, abrazos rápidos para no quebrarse. Se deslizaron bajo la clara mientras el sol iluminaba Sweetwater. Por una vez, para ellos, el viaje hacia el norte fue 3 días de oscuridad y miedo. Fueron detenidos 2 veces por patrullas, pero la seguridad de Henrik y sus papeles los salvaron. En la casa segura cualquiera, una mujer llamada Ruth tomó el mando. Desde aquí viajarán solos, explicó. Irán de noche hasta el río Ohio. Después, Canadá. La despedida fue breve. Gracias, dijo Della. No me agradezcas, respondió Henrik. Vive, aprende, enseña. Eso basta. 6 semanas más tarde cruzaron a Canadá cerca de Detroit. Fríos, exotos y temblorosos, pisaron suelo libre por primera vez. Della miró a Marcus y Bessie y vio en sus rostros la misma incredulidad. Lo habían logrado. ¿Y ahora? Preguntó Bessie. Della sacó la nota de Pearl y la leyó bajo la luz pálida. Ahora vimos, aprendemos más y enseñamos a otros. Porque eso es lo que hace la gente libre. Mientras tanto, en Mississippi, la escuela secreta continuó el granero de tabaco. Celia y Pearl mantuvieron viva la chispa. El conocimiento se expandió como fuego bajo tierra, invisible pero imparable, recordando a todos que incluso en los sistemas más duros puede nacer una revolución silenciosa que cambia destinos desde dentro hacia afuera. El varón Henrik Whitmore llevó el peso de su gerencia con la mayor dignidad posible, ayudando a quienes pudo y dejando constancia escrita de cada injusticia, convencido de que un día esos rayos tendrían valor. Mientras tanto, en el viejo granero de tabaco de Sweetwater, Pearl Washington seguía practicando sus letras con paciencia obstinada, preparando para el momento en que pudiera escribir su pretina historia en palabras que nadie volvería a arrebatarle. No todas las victorias nacen de fugas espectaculares o gestos heroicos que llenan páginas de libros. Algunas victorias son silenciosas, casi invisibles. Son la decisión diaria de no permitir que la crueldad apague
la esperanza. Son aprender a leer a la luz de una linterna, escribir tu nombre con mano temblorosa y descubrir que sí que falla algo. Son creer que el cambio, aunque parezca imposible en el corazón del infierno, sigue siendo posible. Esa fue la verdadera lección de la plantación Sweetwater. No hubo discursos grandilocuentes ni proclamas públicas. Hubo persistencia. Hubo 7 personas reuniéndose en la oscuridad para aprender el abecedario. Hubo un hombre blanco que leyó la conciencia sobre la comodidad en una sociedad que premiaba el silencio. Hubo una anciana que cruzó su apéndice elegido como acto de resistencia. Della vivió el resto de su vida en Canadá, enseñando en escuelas que recibían a estudiantes negros con dignidad. Marcas se convirtió en carpintero, usando por fin sus habilidades matemáticas para su propio sustento y orgullo. Bessie memorizó discursos de Frederick Douglass y se transformó en una biblioteca viviente de resistencia, llevando historias de lucha a quienes necesitaban escuchar que no estaban solos. Pearl Washington murió en 1854, 2 años después de la huida de Della. Tenía 74 años. Fue enterrada en la sección reservada para personas esclavizadas, en una tumba sin marca que el tiempo terminaría borrando. Sin embargo, antes de morir escribió su nombre una última vez en la parte posterior de un libro de oraciones que Hendrik le había regalado. Pearl Washington, el abdalí que eligió las letras que conquistó con esfuerzo, prueba de que existió, de que importó, de que incluso en los lugares más oscuros el espíritu humano puede aprender, crecer y negarse a desaparecer. Ese fue el legado de la escuela del granero. No solo quienes escaparon, sino también quienes se quedaron y continuaron aprendiendo, enseñando, afirmando que sus modelos pertenecían aunque sus cuerpos fueran reclamados por otros. La historia olvidará muchos de sus nombres, pero el conocimiento que sembraron se extendió como fuego subterráneo, tocando vidas que tocaron otras vidas en Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y España, recordándonos que la libertad no es solo un estatus legal. La libertad es negarse a permitir que alguien dicte los límites de tu mente. Es la elección diaria de seguir siendo humano en circunstancias dañadas para deshumanizar. Esta historia honra a quienes resistieron la esclavitud a través de la educación, a quienes arriesgaron todo por el derecho a leer, y a quienes demostraron que el espíritu humano, incluso encadenado, nunca puede ser vencido del todo.